¿Qué dolor sientes ahora mismo? ¿Abandono, soledad, tristeza, miedo? El Salmo 41 puede brindarte alivio y calmar tu corazón. Es un salmo que expone la vulnerabilidad humana, pero también revela la fidelidad de un Dios que no te abandona cuando todos los demás se alejan. Antes de continuar este recorrido, quiero invitarte a compartir este video con alguien que necesite consuelo, esperanza y dirección. Suscríbete al canal para acompañarnos en el estudio de los Salmos y activa las notificaciones para no perderte ningún estudio. Que este mensaje llegue a tu corazón con claridad, fuerza y luz en medio de este dolor que quizás ni siquiera puedas expresar con palabras. Si sientes que el dolor te visita cuando menos lo esperas, si el peso de las relaciones rotas aún resuena en tu corazón, o si la soledad ha sido una compañera silenciosa, este salmo es para ti. Si te cuesta entender por qué las personas que amaste te decepcionaron, si enfrentas heridas invisibles, si cargas con un cansancio indescriptible, o intentas mantenerte fuerte incluso cuando tu alma es frágil, este salmo es para ti. El Salmo 41 revela que Dios ve tu dolor más profundo, escucha incluso el gemido que no se convierte en palabras y permanece fiel cuando el mundo falla. Es una invitación a la entrega sincera, a recuperar la confianza y a la certeza de que, incluso en el abismo de la vulnerabilidad humana, nunca estás solo. A lo largo de este video, profundizaremos versículo a versículo en el clamor sincero de David, entendiendo cómo transforma el dolor, la debilidad e incluso la experiencia de la traición en una renovada confianza en el cuidado de Dios. Cada reflexión está diseñada para tocar tu alma, fortalecer tu fe y recordarte que incluso cuando la gente falla, el amor del Señor permanece constante y seguro. Deja que este salmo te hable de una manera íntima y transformadora. Quédate con nosotros hasta el final, cuando ofreceremos una oración inspirada en el Salmo 41, preparada para calmar tu corazón, brindarte un profundo alivio y renovar la esperanza que quizás hayas perdido en el camino de la vida. Verso 1. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día de la angustia lo librará Jehová. David comienza declarando que hay una bendición reservada para quienes tienen un corazón sensible hacia los necesitados, pues Dios no ignora la compasión practicada en silencio. Conoció el dolor de la vulnerabilidad y comprendió que cuidar a los débiles tiene valor eterno ante el Señor. Este versículo revela que la misericordia no es un simple gesto social, sino una expresión de la naturaleza misma de Dios reflejada en nosotros. Cada acto de bondad abre un espacio para que el Señor se manifieste con protección y favor. David vio la generosidad como una semilla espiritual que siempre retorna en forma de cuidado divino. Quizás tú también has llevado la carga de ayudar a otros incluso cuando tú mismo necesitabas apoyo, o has sentido que tus buenas acciones pasaban desapercibidas. A veces el corazón se cansa, sobre todo cuando damos más de lo que recibimos, y surge la duda de si vale la pena continuar. Pero este versículo nos recuerda que Dios observa cada gesto, cada renuncia y cada acto de generosidad que nadie aplaudió. Él ve cuando te inclinas para levantar a alguien que ha caído, y promete que ese amor no regresará vacío. Hay un profundo consuelo en saber que Dios honra a quienes honran el dolor ajeno. Aplicar este versículo a la vida diaria significa elegir la compasión incluso cuando el mundo insiste en el individualismo. Significa decidir que nuestras manos responderán a las oraciones de alguien, sin esperar nada a cambio. Cuando cultivamos la bondad, creamos un espacio para que Dios nos fortalezca en tiempos difíciles, porque quienes siembran misericordia cosechan el cuidado divino. Ser comprensivos con los necesitados no es solo una virtud, es una forma de vivir conectados con el corazón de Dios. Y cada gesto que ofrecemos se convierte en una puerta para que Él nos proteja. En este camino de generosidad, experimentamos el alivio y el descanso que solo el Señor puede dar. Para reflexionar, ¿cuándo fue la última vez que ayudaste a alguien sin esperar reconocimiento, simplemente por amor? ¿En qué áreas de tu vida sientes que Dios te llama a ser más sensible al sufrimiento ajeno? ¿Puedes ver cómo Dios ya te ha salvado de problemas gracias a las semillas de bondad que has plantado? Verso 2. El Señor lo protegerá y le preservará la vida, lo hará feliz en la tierra y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. David declara con confianza que quienes practican la misericordia no solo reciben la mirada vigilante de Dios,
sino también su protección activa. Él conocía, por experiencia propia, lo que era ser perseguido, traicionado y rodeado de amenazas reales. Este versículo revela que Dios no solo observa, sino que interviene, preservando la vida de quienes caminan en integridad. La protección de Dios no es simbólica, es concreta, está presente y se manifiesta en momentos en que nos falta la fuerza para defendernos. Esta promesa brota del corazón de alguien que ya ha presenciado el cuidado divino en las situaciones más difíciles. Quizás conozcas la sensación de vulnerabilidad ante circunstancias o personas que parecen dominar tu paz. En momentos como estos, el miedo intenta convencernos de que estamos a merced de lo que sucede a nuestro alrededor. Pero este versículo revela algo liberador: tu vida no está en manos de nadie más que de Dios. Incluso cuando las situaciones parecen injustas, incluso cuando la gente se alza contra ti, tienes un escudo espiritual a tu alrededor. No eres invisible para el Señor, Él sabe dónde estás, a qué te enfrentas y cómo sostenerte. Aplicar este versículo a la vida diaria significa recordar que la protección de Dios no depende de las circunstancias, sino de su fidelidad. Cuando vivimos con compasión y rectitud, invitamos el cuidado divino a cada área de nuestra vida. Esto significa descansar en la certeza de que Dios no permitirá que fuerzas opuestas determinen nuestro futuro. Es elegir confiar cuando todo grita inseguridad. Es declarar, incluso temblando por dentro, que nuestras vidas están seguras en el Señor. En este descanso, brota una paz que supera cualquier amenaza, y así continuamos protegidos, sostenidos y preservados día tras día. Para reflexionar, ¿crees realmente que tu vida está en manos de Dios y no de las circunstancias? ¿En qué áreas necesitas confiar más en la protección divina que en tu propio control? ¿Qué cambiaría en tu camino si vivieras con la certeza de que ningún enemigo puede determinar tu destino? Verso 3. El Señor lo sostendrá en su lecho de enfermo y le restaurará la salud cuando esté enfermo. David reconoce aquí que el cuidado de Dios no se limita a los momentos de fortaleza, sino que se extiende a los días de debilidad. Da testimonio de un Dios que se inclina al sufrimiento humano, que visita el lecho del enfermo y ofrece sustento cuando el cuerpo o el alma ya no responden. Este versículo surge de la experiencia de alguien que conoció los límites del dolor y descubrió allí el toque restaurador del Señor. No es una promesa lejana, sino una certeza íntima de que Dios no se aleja cuando la vulnerabilidad es más evidente. Quizás estés pasando por un momento en el que tus fuerzas parecen insuficientes, en el que incluso levantarte de la cama requiere una energía emocional y espiritual que sientes que te falta. Hay dolores que no se manifiestan en los exámenes, fatiga que nadie nota, heridas silenciosas que drenan la esperanza. Pero este versículo te consuela: Dios no te olvida en el día de debilidad. Se acerca precisamente cuando crees que estás solo. Su cuidado es tan profundo que alcanza lo que ningún ojo humano puede ver, lo que duele por dentro, lo que cansa la mente, lo que sofoca el alma. Aplicar esta verdad a la vida diaria significa recordar que tu sanación, tu sustento y tu restauración dependen no solo de tu esfuerzo, sino de la presencia constante de Dios. Significa permitirte descansar cuando sientas la necesidad de ser productivo. Significa comprender que la fe también implica confiar mientras el proceso se desarrolla, incluso sin ver resultados inmediatos. Significa declarar, con humildad y esperanza, que Dios está trabajando en lo que no puedes resolver solo. Y, en ese descanso, dejar que Él restaure lo que el desgaste de la vida ha intentado arrebatarte. Para reflexionar, ¿dónde necesitas más el apoyo de Dios hoy? ¿Puedes confiar en que Él está presente incluso en debilidades inimaginables? ¿Qué aspectos de tu vida necesitas entregarle al Señor para que la restauración pueda comenzar? Verso 4. Dije: Señor, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque he pecado contra ti. David abre su corazón, reconociendo sus limitaciones, sus fallas y su profunda dependencia de la misericordia divina. No intenta ocultar su fragilidad, sino que presenta su necesidad ante Dios con sinceridad. Este versículo muestra que David comprende que su dolor no es solo físico o emocional, sino también espiritual. Clama por sanación en todas las dimensiones de su existencia,
reconociendo que solo Dios puede restaurar lo que el pecado, el peso de la vida o la fragilidad humana han sacudido. Es una petición humilde, pero llena de confianza en el carácter misericordioso del Señor. Quizás tú también te encuentres en un punto en el que sientes que has fracasado, que has perdido la fuerza, que has tomado decisiones que han traído consecuencias que ahora duelen. A veces, el corazón se aflige no solo por lo que otros han hecho, sino por lo que nosotros mismos hemos causado. Y, sin embargo, este versículo nos recuerda que Dios no rechaza al arrepentido. Él no rechaza a quienes buscan sinceramente el perdón. Él acoge, trata, sana y restaura. Su misericordia no es pequeña, no es limitada, no está condicionada a su perfección, es abundante y siempre disponible. Aplicar este versículo a la vida diaria significa aprender a no huir de Dios cuando fallamos, sino a correr hacia Él. Significa permitir que su misericordia comparta la carga que intentas llevar solo. Significa orar sin miedo, sin máscaras, sin defensas, diciendo, Señor, sana lo que no puedo cambiar por mí mismo. Significa confiar en que Él no solo perdona, sino que también restaura, renueva, limpia y reconstruye lo que está roto. Y en esta entrega, encontrar la paz para seguir adelante sin el peso de la culpa. Para reflexionar, ¿qué área de tu vida necesita más la misericordia de Dios hoy? ¿Has podido presentarle honestamente tus debilidades al Señor? ¿Qué cambiaría en tu vida si confiaras plenamente en la sanidad que Él ofrece? Verso 5. Mis enemigos hablan mal de mí, diciendo, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? David describe la crueldad y el desprecio de quienes lo rodean, revelando que su dolor no es solo físico, sino también emocional y relacional. Se da cuenta de que hay personas que no solo desean su fracaso, sino que incluso llegan a desear su destrucción. Este versículo expone el peso de la injusticia y la maldad humana, mostrando cuán vulnerable se siente David ante ataques despiadados. Es el retrato de un corazón herido por palabras que duelen más que cualquier espada. Quizás tú también hayas enfrentado situaciones en las que la gente te ha criticado, ha hecho comentarios crueles o ha deseado tu caída. A veces, el dolor causado por palabras no dichas, miradas críticas o intenciones ocultas pesa más que cualquier herida visible. Este versículo se dirige a quienes han sido agraviados, incomprendidos, heridos por las lenguas ajenas o que sienten que algunos se oponen a su victoria. David demuestra que Dios ve todo lo que se dice y se piensa en secreto. Aplicar este versículo a la vida diaria significa aprender a entregarle a Dios lo que no podemos controlar, las opiniones, los juicios y la malicia de los demás. Significa recordar que tu identidad no se define por lo que otros dicen, sino por lo que Dios declara sobre ti. Significa elegir no tomar represalias, no amargarte, no perderte intentando complacer a quienes nunca te desearon el bien. Significa confiar en que el Señor es justo, que ve el corazón humano y que su protección es mayor que cualquier ataque oculto. Cuando descansas en esto, la voz del enemigo pierde su poder. Para reflexionar, ¿qué has estado guardando en tu corazón debido a las palabras injustas? ¿Cómo reaccionas cuando te das cuenta de que alguien te está criticando? ¿Qué te invita Dios a entregar hoy para que no vivas preso del peso de las opiniones ajenas? Verso 6. Y si alguno de ellos viene a verme, habla mentira, en su corazón acumula iniquidad, y saliendo, habla de ella. David revela aquí un dolor aún más profundo, el engaño de quienes se acercan a él con apariencia de preocupación, pero albergan intenciones distorsionadas en sus corazones. Se da cuenta de que algunos de quienes lo visitan no lo hacen por compasión, sino por curiosidad maliciosa o para difundir aún más palabras negativas. Este versículo expone el peso de la hipocresía, mostrando cómo David ve claramente la diferencia entre un corazón sincero y un corazón que alberga mentiras disfrazadas de interés propio. Quizás tú también hayas experimentado la decepción de alguien que se acercó a ti con una sonrisa, pero cuyo corazón no era sincero. Personas que fingieron estar a tu lado, pero usaron tu vulnerabilidad como combustible para comentarios maliciosos. El dolor de la falsedad es silencioso, pero muy profundo. Este versículo habla a quienes se han sentido traicionados por alguien que parecía amigable, pero cuyas intenciones nunca fueron puras.
Dios ve incluso lo que los ojos humanos no pueden percibir. Aplicar este versículo a la vida diaria significa aprender a entregarle a Dios el dolor causado por las relaciones falsas y las intenciones ocultas. Significa pedir discernimiento para reconocer quién camina verdaderamente a tu lado y quién solo ocupa un lugar. Significa aprender a cuidar tu corazón sin endurecerlo y permitir que Dios sea tu protección emocional. También significa confiar en que la verdad siempre prevalece y que Dios es justo y suficiente para lidiar con lo que no puedes afrontar solo. Cuando descansas en esto, la falsedad pierde su poder. Para reflexionar, ¿quiénes son las personas cuya presencia pesa más que reconforta? ¿Qué ha revelado esta experiencia de engaño sobre tu necesidad de discernimiento? ¿Cómo puedes permitir que Dios sane las heridas causadas por relaciones que nunca fueron sinceras? Verso 7. Todos los que me odian murmuran a una contra mí, traman el mal contra mí. David describe aquí un entorno de intensa oposición, donde quienes no le desean el bien se unen para conspirar y murmurar contra su vida. Se da cuenta de que no se enfrenta solo a individuos aislados, sino a un movimiento colectivo de hostilidad. Este versículo muestra que David siente el peso de ser blanco de pensamientos maliciosos y planes ocultos, revelando la profundidad de su vulnerabilidad en un contexto donde el mal parece organizarse contra él. Es la sensación de estar rodeado no solo de palabras, sino de oscuras intenciones. Quizás tú también has sentido que ciertas situaciones en la vida conspiran contra ti, como si ciertas personas se unieran para desanimarte o hacerte daño. A veces, el corazón siente el peso de ser blanco de comentarios, juicios silenciosos o intenciones que escapan a tu control. Este versículo habla a quienes conocen el amargo sabor de la oposición, que han enfrentado entornos hostiles o han sido blanco de conversaciones hirientes. Dios sabe cuánto duele esto y se preocupa por cada detalle que experimentas. Aplicar este versículo a la vida diaria significa aprender a no absorber la energía negativa que se levanta contra ti. Significa entregarle al Señor no solo los ataques visibles, sino también los que solo percibes en el aire, en palabras veladas, en gestos fríos. Significa confiar en que Dios conoce todos los planes y pensamientos, incluso aquellos a los que no tienes acceso. Él es tu defensor, y ninguna imaginación contraria a tu vida es mayor que el cuidado que Él tiene por ti. En lugar de temer lo que piensen los demás, debes confiar en lo que Dios promete. Para reflexionar, ¿dónde has sentido una oposición que parece mayor que tus fuerzas? ¿Qué te pesa más, lo que dicen, lo que imaginan o lo que temes? ¿Cómo puedes confiar más profundamente en que Dios ve y neutraliza el mal incluso antes de que te alcance? Verso 8. Una terrible enfermedad se ha apoderado de él, y aunque está acostado, no volverá a levantarse. David expone aquí el cruel juicio de quienes observan su debilidad, y en lugar de compasión, pronuncian sentencias de derrota. Sus enemigos ven su enfermedad y creen que será el fin, decretando que nunca se levantará. Este versículo revela la dureza del corazón humano que transforma el dolor ajeno en una oportunidad para pronunciar condena. David siente el peso de ser visto no como alguien que sufre, sino como alguien condenado al fracaso a los ojos de los malintencionados. Quizás tú también has vivido momentos en que, al ver tu dolor, tu cansancio, tus caídas o tus luchas, concluyeron, incluso en silencio, que no podrías levantarte. Es doloroso cuando, en lugar de apoyo, encontramos pronósticos sombríos. Este versículo habla a quienes han sido subestimados, desacreditados o han sentido que la mirada ajena los empequeñecía aún más. Dios conoce este dolor porque ve más allá de la superficie, y sabe que lo que para muchos parece un fin, para Él es solo un pasaje. Aplicar este versículo a la vida diaria significa recordar que la opinión humana no define tu destino. Lo que otros piensen de tu dolor, tu lucha o tu debilidad no determina lo que Dios hará en tu vida. Cuando entregas tu cuerpo cansado, tu alma abatida y tus limitaciones al Señor, Él transforma lo que parecía una sentencia en un testimonio. Tu historia no termina donde otros creen, sigue el ritmo del Dios que resucita, restaura y renueva. Tu recuperación, emocional o espiritual, está en manos de aquel que siempre tiene la última palabra. Para reflexionar, ¿quién te ha impuesto límites que Dios no te ha impuesto?
¿En qué áreas has creído más en lo que dicen los demás que en lo que Dios promete? ¿Qué desea el Señor resucitar en ti, incluso cuando otros creen que es imposible? Verso 9. Aun mi íntimo amigo, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. David revela aquí uno de los dolores más profundos que un ser humano puede experimentar, la traición de alguien querido y cercano. Habla de un amigo íntimo, alguien con quien compartió una comida, alguien en quien depositó su confianza. El golpe no proviene de un enemigo lejano, sino precisamente de quien caminaba a su lado. Este versículo expone la herida que surge cuando la lealtad esperada se convierte en ataque, cuando el vínculo más seguro se convierte en escenario de la caída más amarga. Quizás tú también hayas sentido el impacto de esta experiencia, confiar en alguien y ser sorprendido por una acción que te hirió el alma. La traición duele no solo por lo que se hizo, sino por quien lo hizo. Este versículo habla a quienes cargan con las cicatrices de relaciones rotas, a quienes intentan comprender cómo alguien tan cercano pudo causar tanto dolor. Dios comprende esta herida, porque ve el corazón humano en su totalidad y conoce el peso que cargaste, y aún cargas, debido a esta dolorosa ruptura. Aplicar este versículo a la vida diaria significa aprender que Dios sana incluso las heridas más profundas y personales. Él te invita a entregarle el dolor de la confianza rota, la herida que persiste y el miedo a volver a confiar. Es permitirle transformar la traición en madurez, las heridas en fortaleza y la pérdida en sabiduría. Dios no ignora tu dolor y es fiel para reconstruir lo que la deslealtad ha intentado destruir en ti. Para reflexionar, ¿qué herida infligida por alguien cercano aún no has podido presentar ante Dios? ¿Qué reveló esta experiencia sobre tus expectativas y tu necesidad de sanación? ¿Cómo puedes permitir que el Señor te devuelva la confianza sin cargar con el peso de la traición? Verso 10. Pero tú, Señor, ten misericordia de mí, y hazme levantar, y yo les pagaré. David hace aquí una profunda súplica, reconociendo su completa dependencia de la misericordia de Dios. Pide al Señor que tenga piedad, que lo restaure y lo resucite. No se trata simplemente de una petición de fortaleza física o emocional, sino de dignidad y justicia ante quienes le han hecho daño. Este versículo muestra que, incluso rodeado de traición y juicio, David sabe que solo Dios puede levantarlo plena y verdaderamente. Su confianza no reside en su propia capacidad, sino en la intervención divina. Quizás tú también has llegado al punto de decir, Señor, no puedo solo, levántame. Cuando el alma está agotada, cuando el dolor parece mayor que la voluntad de continuar, es en ese momento que este versículo resuena en el corazón. El clamor de David es el clamor de alguien que está desfallecido, pero aún tiene esperanza. De alguien que ha sido herido, pero no ha perdido la fe en la mano sanadora. Esta súplica por la misericordia de Dios es también una súplica de restauración emocional, espiritual e incluso relacional. Aplicar este versículo a la vida diaria significa aprender a cederle al Señor el derecho de hacer justicia y exaltarte a su debido tiempo. No se trata de venganza humana, sino de confiar en que Dios sabe lo que se ha hecho contra ti y sabe cómo defender tu honor. Es permitirle sanar, restaurar y ponerte de pie de una manera que nadie pueda negar. Cuando le pides a Dios que te exalte, le estás diciendo que crees que la última palabra en tu vida no será el dolor, ni la traición, ni el juicio ajeno, será la fidelidad de Dios. Para reflexionar, ¿en qué área de tu vida necesitas pedirle a Dios que te levante de nuevo? ¿Qué te pesa aún en el corazón y que necesitas entregar a la misericordia del Señor? ¿Cómo puedes confiar en que Dios hará justicia de la manera correcta, en el momento oportuno y de la manera perfecta? Verso 11. Por tanto, yo conozco que me favoreces, porque mi enemigo no triunfa de mí. David declara aquí una certeza que no surge de las circunstancias, sino de la fidelidad de Dios. Sabe que el Señor está de su lado porque sus enemigos no prevalecieron. Aún herido, traicionado y debilitado, David sabe que sigue en pie, y esto, para él, es prueba del favor divino. Este versículo revela una profunda conciencia de que la protección de Dios no depende de la ausencia de adversarios, sino de la garantía de que ninguno de ellos obtendrá la victoria final sobre su vida. Quizás tú también has vivido momentos en los que,
al mirar a tu alrededor, no encontraste ninguna razón humana para seguir de pie, pero aún así, lo estabas. Es en este aquí sigo donde se revela el favor de Dios. ¿Cuántas veces has pensado que no podrías soportarlo, que no tenías fuerzas, que no veías salida, y aún así Dios te sostuvo? Este versículo habla de quienes llevan cicatrices pero siguen caminando, de quienes fueron heridos pero no destruidos, de quienes enfrentaron tormentas pero no se hundieron. Sobrevivir es a menudo evidencia del cuidado de Dios. Aplicar este versículo a la vida diaria significa aprender a reconocer la mano de Dios tanto en las pequeñas como en las grandes liberaciones. Significa comprender que si el enemigo no ha triunfado hasta ahora, es porque Dios te ha mantenido bajo su protección. Esto genera gratitud, confianza y una nueva perspectiva en el camino, no basada en lo que falta, sino en lo que Dios ya ha sostenido. Cuando comprendes que permaneces en pie gracias a la gracia divina, tu corazón encuentra descanso y tu fe se fortalece para seguir caminando, sin importar las batallas. Para reflexionar, ¿en qué área de tu vida ves claramente que, a pesar de todo, Dios te mantuvo de pie cuando la derrota parecía segura? ¿Qué áreas de mi vida no he entregado aún plenamente a la protección divina? ¿Cómo puedo cultivar una confianza más profunda en el cuidado de Dios incluso cuando todo parece incierto? Verso 12. Tú me sustentas en mi integridad, y me pones delante de tu rostro para siempre. David reconoce que su fuerza no proviene de sí mismo, sino de Dios, quien lo sostiene tanto en los buenos como en los malos momentos. Entiende que la integridad no es solo producto del carácter humano, sino del cuidado divino que lo mantiene firme cuando todo a su alrededor intenta desestabilizarlo. Este versículo revela que el Señor no solo observa la vida de David, sino que lo coloca ante su presencia como alguien apoyado, protegido y honrado. Esta declaración es la humilde confesión de alguien que sabe que solo se mantiene en pie porque Dios lo sostiene. Hay momentos en que intentamos hacer lo correcto, pero nos enfrentamos a resistencia, injusticia o desconfianza por parte de quienes no conocen nuestro corazón. Este versículo habla de quienes se mantienen firmes incluso cuando son heridos, quienes siguen actuando con rectitud incluso sin ser reconocidos, quienes luchan por mantener la razón cuando sería más fácil ceder. Dios ve esta lucha silenciosa y te sostiene precisamente allí, donde nadie más ve. Aplicar este versículo a la vida diaria significa recordar que tu integridad no depende de las opiniones de los demás, sino de la presencia de Dios ante quien vives. Es confiar en que Él te mantiene firme incluso cuando el viento sopla fuerte, y que su fidelidad te protege cuando tu alma está cansada. Es elegir el camino de la verdad aunque cueste sacrificios, porque Dios honra a quienes andan en justicia. Cuando confías en esta verdad, encuentras paz, firmeza y el alivio de saber que no caminas solo. Para reflexionar, ¿en qué áreas de tu vida necesitas confiar más en que Dios es quien te sostiene? ¿Puedes reconocer los momentos en que el Señor te mantuvo en pie cuando todo indicaba que caerías? ¿Cómo puedes vivir con más paz sabiendo que Dios ve tu integridad y te guarda ante su rostro? Verso 13. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Amén y amén. David concluye este salmo con una alabanza eterna, reconociendo que Dios permanece soberano y fiel en todas las generaciones. Tras exponer su dolor, sus fragilidades y sus heridas más profundas, decide terminar exaltando la grandeza del Señor. Esto revela una verdad preciosa: incluso cuando la vida hiere, Dios sigue siendo digno de adoración. Este versículo final no es un simple final litúrgico, sino una madura afirmación de fe, una decisión consciente de confiar en la bondad divina a pesar de las circunstancias. David nos muestra que la alabanza es el ancla del alma en medio de las tormentas. Quizás tú también has llegado al final de un ciclo difícil, cansado, decepcionado o herido por situaciones inesperadas. Aún así, hay una llama dentro de ti que aún cree, aún espera y aún desea confiar en Dios. Este versículo habla a quienes han pasado por noches oscuras, pero aún así eligen alzar la mirada y decir: Señor, tú eres bueno. La alabanza de David nace después del dolor, y quizás eso es precisamente lo que hace que esta adoración sea tan genuina. Aplicar este versículo a la vida diaria significa decidir que tu fe no dependerá de las circunstancias,
sino del carácter inmutable de Dios. Significa mantener un corazón agradecido incluso cuando las respuestas aún no han llegado, continuar alabando incluso mientras esperas la sanidad, la restauración o la justicia que aún no se ha manifestado. Cuando declaras «Bendito sea el Señor» al final de tu lucha, afirmas que Él sigue siendo tu roca, tu esperanza y tu refugio. Descubres paz, fortaleza y la certeza de que el Señor continúa escribiendo tu historia. Para reflexionar, ¿qué significa para ti alabar a Dios incluso después de días difíciles? ¿En qué áreas de tu vida sientes que necesitas redescubrir un corazón reverente? ¿Cómo puede el decir «Bendito sea el Señor» hoy traer paz y sanación a tu espíritu? Al llegar al final del Salmo 41, recordamos que la vida no siempre nos libra del dolor, las traiciones y las heridas que marcan el alma, pero Dios sigue siendo quien nos sostiene cuando todo se tambalea. David nos mostró que el Señor ve nuestro dolor más silencioso, comprende nuestras debilidades y permanece fiel incluso cuando quienes nos rodean fallan. Este mensaje toca directamente el corazón de quienes han sido heridos, porque revela que ninguna lágrima es invisible para Dios. Y mientras continuamos nuestro camino, este salmo nos invita a aprender a descansar en el Dios que nunca nos abandona, incluso cuando el mundo se vuelve demasiado duro. Hay un poderoso consuelo en saber que el Señor honra la fidelidad, sostiene a quienes están al borde del colapso y restaura a quienes han sido heridos por quienes más confiaban. La verdad es que, incluso los días en que no encuentras la fuerza para explicar el dolor que sientes, Dios permanece presente, sosteniendo tu historia con amor. El Señor es eterno y capaz de reconstruir todo lo que se ha roto dentro de ti. Ahora que entendemos el significado de cada versículo del Salmo 41, los invito a seguir meditando y orando durante 6 días más, permitiendo que este mensaje de fidelidad divina y sanación emocional penetre aún más profundamente en su corazón. Lean cada versículo como un recordatorio de que Dios ve sus heridas más ocultas, restaura lo que se ha roto y honra a quienes se mantienen íntegros incluso en medio del dolor. Reflexionen diariamente en el amor del Señor que los sostiene, los eleva y los protege, incluso cuando el mundo a su alrededor se vuelve demasiado pesado. Y para sellar este mensaje en nuestros corazones, los invitamos a orar y a tener presente esta oración inspirada en el Salmo 41. Recurran a ella siempre que se sientan heridos por las acciones de alguien, cuando la soledad los oprima, o cuando su alma clama por sanación y estabilidad. Recuerden que el Señor conoce cada lágrima, percibe cada batalla silenciosa y ofrece consuelo, fortaleza y protección a quienes lo buscan con sinceridad. Que este salmo sea una guía para vivir con renovada esperanza, profunda confianza y certeza en la fidelidad de aquel que nunca nos abandona. Oración inspirada en el Salmo 41. Dios Todopoderoso, tú que conoces cada una de mis aflicciones y escuchas hasta el silencio de mi alma, me presento ante ti con un corazón abierto y herido. Ves lo que nadie más ve, entiendes lo que ni siquiera yo puedo explicar, y da la bienvenida el dolor que llevo oculto. Cuando el peso de las circunstancias me debilita, tú eres el Dios que se acerca y me sostiene. Cuando la soledad intenta envolverme, te conviertes en mi fiel compañero. Sana, Señor, lo que las palabras no alcanzan. Toca mi alma con tu misericordia y devuélveme el descanso que solo existe en ti. Padre amado, extiende tu mano sobre las heridas emocionales que llevo, sobre las decepciones que sangran silenciosamente y sobre los recuerdos que aún laten en mi interior. Tú eres el Dios que sana, que restaura y que transforma el dolor en aprendizaje y esperanza. Cuando el mundo me da la espalda, tú permaneces a mi lado. Cuando la gente falla, tu fidelidad permanece intacta. Te entrego cada lágrima, cada miedo y cada debilidad, confiando en que nada escapa a tu mirada. Derrama tu sanación donde más la necesito, incluso en lo que aún no puedo nombrar. Señor, Dios que nunca me abandonas, afianza mis pasos y protege mi corazón en todos mis caminos. Restaura mis fuerzas, renueva mi fe y recuérdame cada día que tu presencia es mi refugio. Que sienta tu paz sobre mí, calmando la tormenta interior y trayendo luz donde antes había sombra. Sosténme con tu gracia y renueva en mí el valor para continuar. En ti encuentro sanación, consuelo, protección y amor,
amor que perdura, amor que salva, amor que nunca me deja solo. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora quiero reforzar la invitación que hice al principio. Si este mensaje ha edificado tu vida, dale me gusta al video y compártelo con alguien que necesite recordar que Dios ve cada dolor, cada traición y cada debilidad, y permanece fiel incluso cuando las personas fallan. El Salmo 41 nos muestra que, a pesar de las heridas del alma y las injusticias que enfrentamos, el Señor nos sostiene, nos sana y nos cuida con cuidado constante. Antes de terminar, suscríbete al canal, activa las notificaciones y deja tu petición de oración en los comentarios. Será un placer interceder por ti. Que Dios te renueve las fuerzas, te dé paz en el corazón y restaure todo lo que has herido en tu interior. Hasta el próximo video. Que Dios bendiga tu vida, tu familia y tu negocio.